Bezrat Hashem Nazeben Atzliach. Vamos a continuar, estamos estudiando acerca de lo referente a las traducciones, ¿verdad? De cómo las famosas Septuaginta, los hebreos tradujeron el Talmud, perdón, tradujeron el Humash, la Torah, tradujeron la Torah para evitar confusiones y que se hicieran interpretaciones erróneas. Entonces la Gemara estaba preguntando si es posible traducir la Torah a otros idiomas, los textos sagrados, el Tanaj también, la Torah, Nevin que tuvimos. Ok, entonces la residencia de los israelíes durante la habitaron en Egipto y en otras tierras fueron 430 años. Como traducción, el versículo de residencia de los israelíes durante los que habitaron en Egipto fueron 430 años, añadiendo las palabras y en otras tierras para que Talmai no dijera, Talmai que es el rey griego, ¿se acuerdan? El rey Ptolomeo de Egipto. Perdón, le interrumpo. 2.16 estoy. Que está escrito en la Torah, que la Torah es falso, pues según la información que proporciona el pueblo, la Torah, el pueblo de Israel no ha habitado tanto tiempo en Egipto. Nota 21, ahí vemos por qué tradujeron como una tierra ajena, por las cuentas que hay. ¿Okay? Vemos que hay unas cuentas de Yitzhak, desde cuando se cuentan los 430 años que la Torah habla que el pueblo de Israel bajó a Egipto, que no son desde que se bajó a Egipto, sino desde el nacimiento de Yitzhak. Ahí está explicado bien. Okay. Asimismo le escribieron y envió a los Zaatute, hombres importantes de los hijos de Israel, como traducción del versículo que habla de los jóvenes que envió Moshe para ofrecer el Korbanot con motivo de la revelación divina en el monte Sinai. Envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los sabios cambiaron jóvenes por Zaatute, que denota importancia, para que tal vez no dijera que los judíos envían gente joven e insignificante para dar el recibimiento de la presencia divina. Esto vamos a leerlo en esta perashá que viene, perashá Yitro. También se le escribieron como también contra los Zaatute de los hijos de Israel no envió su mano, como traducción del versículo, ahí mismo también adelante. En contra de los nobles, Atzile de los hijos de Israel no envió su mano. Nosotros vamos a ver para allá Mishpatim, perdón, aquí sí, no, este versículo se sustituyeron nobles, también por Satute, porque los nobles a los que se refiere el versículo son los mismos jóvenes que Moshe había enviado para ofrecer los corbanos, los que menciona el versículo puesto antes. Por tanto, si bien los nobles, Atzile, de los que habla el versículo, también denota importancia, los sabios tuvieron la necesidad de traducirlo por Satute para que concordara con la anterior traducción. Entonces continúa acá. Okay. También ellos escribieron, no he tomado ni siquiera un objeto de ellos, como traducción del versículo de Midbar 16:15. No he tomado ni siquiera un asno de ellos. En este versículo Moshe afirma que jamás tomó para sí nada del pueblo, incluso cuando tenía derecho de hacerlo. Los sabios temían que Talmai pensara que lo único que Moshe no tomó de ellos fue un asno, pero sí otros objetos. Por eso, y para demostrar que Moshe no tomó absolutamente nada de ellos, se vieron obligados a describir un objeto deseado. ¿Okay? Ahí en la nota 2. ¿Puede leer la nota 2? El motivo por el cual mencionó precisamente un asno como ejemplo fue para demostrar que no aceptó el pago del pueblo incluso cuando le correspondía, pues tenía derecho a que le restituyeran el gasto en el que había incurrido cuando transportó a su familia en asno desde Midian hasta Egipto. Marachá, según la explicación de Rachi en este versículo. No tomó nada que tenía derecho. Moshe tenía derecho. Si tú le dices a una persona, mira, yo necesito que tú vengas aquí, ¿ok? A hacer un trabajo. De una alajá, tú tienes también que cubrir su costo de su transporte hasta allá. Es lo obvio, ¿no? Entonces, si tú dices que tú lo mandas a llamar, tienes que cubrir con su gasto. A no ser que tú llegues a un arreglo con él, ¿no? Se puede, no es prohibido. Llegar a un arreglo con esa persona y decirle, bueno, mira, paga tú tu pasaje. Si te acepta, pues la acabó. Pero en general, si tú mandas a llamar a alguien, también debes cubrir los costos de su desplazamiento hacia el lugar donde tú quieres que él vaya o se encuentre contigo, etc. Bueno, ahí explica la razón por qué tradujeron así. Continuamos.
se vieron obligados a escribir un objeto deseado. Así mismo escribieron a los que Hashem tu Dios adjudicó para alumbrar a todas las naciones, como traducción del versículo que advierte sobre la idolatría del sol y la luna. Los que Hashem tu Dios adjudicó para todas las naciones, los sabios agregaron las palabras para alumbrar, para evitar la posible interpretación errónea de que los astros fueron entregados a los gentiles para rendirles culto. O sea, no para que creyeran que se puede hacer Bar Minan Avodat Zarah. Aún los Goim, para toda la provisión de Avodat Zarah es para toda la humanidad. Es una de las 7 leyes de Noah, de hecho es la primera de las 7 leyes de Noah, para todas las criaturas, para toda la humanidad, toda la creación. También escribieron: y vayan y rindan culto a otros dioses y se posteren ante ellos, sea el sol, la luna o cualquier ejército de los cielos que yo no ordené servir. Como traducción del versículo, está ahí en Devarim 17:3. Y vayan y rindan culto a otros dioses y se posteren ante ellos, al sol, sea el sol, a la luna, cualquier ejército de los del cielo que yo no ordené, agregándole al final de la palabra servir, para que tal vez no pensara que Hashem ordenó que los astros existieran, pero que de hecho existen. Lo que implicaría que los astros poseen naturaleza divina, o sea que ellos mismos se hicieron a sí mismos, ¿no? Para evitar la mala interpretación de la frase, los sabios agregaron la palabra servir para aclarar que Hashem ordenó no rendirles culto. Y también escribieron las criaturas de patas cortas, para traducción del versículo que enumera los animales impuros, y la liebre, arnevet, ¿verdad? Y los sabios no escribieron según la traducción literal, y la liebre, arnevet, porque el nombre de la esposa de Talmai era Arnevet, para no ofender lo que está diciendo. En Shelo Yomar, y querían evitar que dijeran: los judíos se han burlado de mí al incluir al nombre de mi esposa en la Torah entre los animales impuros. Pues una persona tiene que cuidarse. Una persona me preguntó, y me dijo: rabino, la halajá acerca de una persona que Bar Minan está en luto, dice la halajá que que la persona sufre cuando la persona que fallece sufre cuando su cuerpo se va a descomponer y todo lo demás, ¿verdad? Pero eso no se dice delante de los que están de luto. ¿Cómo le vas a traer tú más sufrimiento? Ya está pasando por un periodo muy, muy complejo de su vida. Está en luto, está perdiendo su ser querido, su familiar, su mamá, su papá, Bar Minan, su mamá, su papá, su esposa, su hermano, y tú le vas a decir: y es que se va a descomponer, y es que... Pues mira lo que está diciendo la Torah. Aún un hombre que está en la Torah. Eso es obvio, ¿no? Que él sabe. Entonces, no se lo debe restregar. Lo mismo, ese famoso de la mujer sotá en la Torah, que dice que aún el nombre de Hashem se puede borrar para que haya ¿qué? Shalom Bait, entre el esposo y la esposa. El nombre de Hashem. Entonces uno tiene que ser cuidadoso para que las personas... No es fácil, o sea, no es fácil, pero uno tiene que tratarse de cuidar siempre para no sentir mal a las personas y para que las personas no sientan... No, como decimos acá, poner el dedo en la llaga. ¿Para qué? ¿Qué ganas tú con eso? ¿Ok? No es fácil. Es un trabajo de todos los días. Derek Eretz. No es fácil, Derek Eretz. Por eso antes que la Torah. La gente piensa que es fácil. No, es complejo. Hay gente que no lo tiene, hay gente que les demuestra, y hay que hacerle caer en cuenta que no lo tiene y que mira que tiene que ser sensible con las personas. No todos están en el mismo nivel. Pero la halajá lo dice. Sí, señor. La Torah lo dice. La halajá lo dice. No es para estarlo... Pero mira el caso que estamos aquí viendo. Que ni aún el nombre, para que él no dijera: pusieron a mi esposa en medio de los animales impuros. Y es un goy. Un rey goy. Rambam Shimon Gamaliel dice, ahora la Mishnah vuelve a otra cosa. Cambiamos el tema. Incluso con respecto a los libros sagrados, además de estar permitido que sean escritos en griego, no se permitió escribirlos más que en griego. Dice Rambam Gamaliel, solamente en Yevanit, en griego. Dijo Rabba, el nombre de Rabbi Yohanan, la halajá se establece según la opinión, la postura de Rabbi Shimon ben Gamaliel. ¿Por qué? Dijo Rabbi Yohanan. Además de estar permitido escribir los libros sagrados en hebreo, ¿por qué razón Rambam Shimon ben Gamaliel permite escribirlos en griego? ¿Cuál es? Cuando el versículo dice que Dios ensancha a Yefet es donde viene Yavam, de los hijos de Noah, y resida en las tiendas de Shem. ¿Quiénes son las tiendas de Shem? Shem, hijo de Noah, de donde viene el pueblo de Israel.
Está indicando que las palabras de Jefet estarán en las tiendas de Shem, es decir, el griego Yevanit, que desciende de Jefet, ¿verdad? También servirá como lengua sagrada en las tiendas de Shem. De donde estudia la Torah, la primera pregunta. ¿Y por qué explicas este versículo de Jefet que Jefet hace referencia a Yaván más que a cualquier otro descendiente de Jefet? Si Jefet tuvo muchos descendientes. ¿De qué se refiere? A Gomer y Magog. Wow, Gog y Magog. Wow. ¿Escucha Gog y Magog? ¿Se ha escuchado Gog y Magog o no? Que también eran descendientes de Jefet. O sea, Gog y Magog también son descendientes de Jefet, de los griegos. Y por esa razón se permite escribir en los libros en la lengua de estos. También en la lengua de ellos puedes escribirlos. Donde la llamará Amar Ribiji Abar Abba. Esta es la razón por la cual solo se referencia a Jefet. Pues está escrito que Dios ensanche a Jefet. Donde el término Jefet es etimológicamente similar al término Yofi. ¿Qué es Yofi en hebreo? Belleza, bello. ¿Qué significa belleza? Y el versículo se interpreta de la siguiente manera: que la belleza de Jefet está en las tiendas de Shem. Es decir, la lengua griega, que es la más bella de todas las lenguas de los hijos de Jefet, servirá también como lengua sagrada de los hijos de Shem. Ahora, hay que saber que en esta época el griego era el idioma universal. Era el idioma de la gente culta. Después fue el latín. Entonces dice, esta es la lengua de la gente culta. Es la lengua bella. Los sabios, algunos de los sabios, admiraban los avances, la cultura, la lengua de los griegos. Hay más de lo que tenemos. ¿Okay? En otros pasajes de la Gemara vamos a ver que dicen, me gusta de los griegos su belleza, o sea, en el sentido de cómo son estéticos, ¿me explico? La estética, todo pulcro, todo, pero no me gusta su idolatría, no me gusta, o sea, ¿qué quiere decir? Uno puede admirar algo de una persona, pero no le gusta otras cosas. No me gusta que seas puntual, por ejemplo. Me parece maravilloso que eres puntual, pero no me gusta que eres una persona mentirosa. Eso es lo mismo que un animal muy hermoso, pero no es cacha. Exactamente, con la cabo, ya fue, muy bonito. Eso que usted acaba de decir, muy bonito, muy talmúdico. Entonces, eso, no puede admirar algo de alguien. Mira, esa persona, por ejemplo, siempre es alguien que se ocupa, es empático. Cuando alguien sufre está ahí, ¿verdad? Pero esa persona, por ejemplo, no es alguien cumplido con los demás en cualquier tema. Entonces, por unas cosas, entonces, eso es lo que entiendo. Por eso es que esta lengua es algo, dice Rashi, la lengua más bella de los que provienen de los hijos de Jefet. Pero insisto nuevamente allí, en cuanto a la belleza se refería en su forma de interpretarla, en su forma de escribirla, o usaba términos. Lo que pasa es que en esa época, para uno hacer negocio, tenía que hablar griego. Sí. ¿Ok? Era el idioma de la gente, como el inglés en vez de en nuestros días. Si tú quieres hacer un negocio, ir a un lugar y todo lo demás, si tú, hoy en día hay mucha gente que va a China a hacer negocios, escuchado, ¿verdad? ¿Y en China en qué habla? Bueno, el que sabe chino, pero es una minoría en que habla, con que se comunica con lo que va a hacer negocio. En inglés. Si va a ir a Dubái, ahí va en inglés. Entonces, por eso dice, es una lengua bella, de las más bellas, no más quiere decir, es una lengua que la gente la habla y la gente se puede comunicar con ella. Una lengua extendida. ¿Okay? Después fue el latín, después fue el francés, ahora es el inglés. ¿Okay? Ahora, podemos entrar ahí. O sea, yo puedo voltearle de otra manera lo que él está diciendo. Es una manera también de decir, mira, ellos desarrollaron una cultura que se ha extendido por todo el mundo porque tienen ese mérito. De aquí hablábamos en la clase de Kuzari el jueves sobre Aristóteles. Estos rabinos conocían a Aristóteles, conocían lo que había hecho. Nuestros sabios no eran gente ignorante, eran gente muy culta. Hablando en el término de cultura como conocer del mundo, era gente muy culta. Y ellos la habían leído, sabían de lo que se trataba. De hecho, una de las razones en otro masaje Haiga, por las cuales decimos que Elisha ben Abuyal, el Ajer, se alejó, dice porque leyó demasiada poesía griega. Así dicen, una posición de uno de los sabios. Podría leerse porque leyó demasiada filosofía griega.
los seduquim, los famosos saduceos, porque son censurados todo lo demás, porque ellos comenzaron a mezclar la Torá con la filosofía griega. E hicieron una simbiosis. Los perushim, fariseos, no negaban esto. Esto no puede ser. Entonces, cuando vieron que el Rambam Maimónides, 1000 años después, más, comenzó, también traía trabas de Aristóteles, mucha gente no estuvo de acuerdo. Ahora, hoy en día nadie le discute al Rambam, hoy en día, pero en su época fue una polémica muy grande. O sea, siempre ha habido intentos o sea, la pregunta aquí, el mashmaut de la Gemara, desde cierto punto de vista, es ¿hasta cuánto se puede permitir que otra cultura permee o tener contacto nosotros con otra cultura? Hoy en día es algo muy complejo, porque hoy en día todos recibimos de muchas culturas, queramos o no. ¿Ok? Sí, hay influencia. No. O sea, por ejemplo, uno que viene a convertirse, ¿de dónde vino? Tiene de su cultura. Cuando una persona viene y me pregunta a mí, ¿Rabino, es permitido en Shabbat comer tamal? ¿De dónde trajo eso? ¿De Polonia? ¿De Rusia? ¿Ah? De Chichonga. Por eso, es parte de su cultura. Rabino, es permitido en Shabbat comer allá en México también una cosa que se llama tamal o nopal o cosas. Tacos, sí, no tacos no tiene tanto problema, que es muy parecido, pero digo, cosas muy autóctonas. Es kasher, ahora no se acostumbra, pero. ¿Y de dónde lo trajo? Y su manera de vivir la vida, y su manera de hacer las cosas. Lo trajo de su cultura. ¿Okay? ¿Eso es bueno, eso es malo? Depende de qué estamos hablando, ¿verdad? Depende de qué estamos hablando. De cómo viven la vida, lo que está hablando aquí la Gemara. Ellos, porque el idioma también tiene que ver con la cultura, las expresiones que nosotros tenemos y todo lo demás. Parte de eso. Entonces dice, ellos tienen una cultura que dominó al mundo hasta nuestros días. La cultura occidental es basada en la cultura griega y romana. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tuvieron ese mérito? Porque las palabras de Yefet estarán en las tiendas de Shem. Así lo bendigo Noah. Las palabras de Yefet estarán en las tiendas de Shem. Es decir, van a estar siempre juntos. Occidente y los judíos. Los griegos descienden de Yefet. Yavam es uno de los hijos de Yefet. ¿Okay? En la Torah, aquí lo vemos. ¿Dónde está la cita? Bereshit 9:27. Bereshit 9:27. Uno de los descendientes de Yefet, ¿qué lo dice? De Yefet vino Gomer, Magog, Madai, Yavam. Yavam es Grecia. Mishé y Tiras. Maíz en hebreo. Okay. Meshech y Tiras. ¿Ok? Ahora, tú dices en hebreo moderno Yavam es Grecia. Yevanit, griego. ¿Ok? Yevanit, el idioma griego o una persona que es de Grecia. Gentilicio, ¿ok? Como colombiano, ¿cómo se dice en hebreo colombiano? Colombianit. Mexicano. La pronunciación, la terminación IT hace el gentilicio de un lugar. ¿Okay? No que es de Jerusalén, Yerushalmi. ¿Okay? Vamos a una nueva misión. No hay ninguna diferencia entre el Cohen Gadol que fue ungido con aceite de la unción y el Cohen Gadol que fue vestido con numerosas vestimentas, más que en la obligación de llevar en ofrenda el toro que se ofrece por transgredir cualquiera de las mitzvot, y que solo el Cohen Gadol que fue ungido debe ofrecerlo en caso de haber contaminado por error cierto acto prohibido, cuya transgresión merece la pena de caret. Estaba permitido y él mismo lo haya cometido. No hay diferencia entre el Cohen Gadol que estaba en servicio y el Cohen Gadol que fue retirado después de ocupar temporalmente el puesto de Cohen Gadol, el puesto de primer Cohen Gadol, cuando éste no era apto para el servicio más que en la obligación de llevar una ofrenda al toro que el Cohen Gadol suele ofrecer en Yom Kippur, y la obligación de ofrecer korban de una 10ª parte de efa, de sémola que el Cohen Gadol suele llevar diariamente. Cada una de estas ofrendas solo la ofrece el Cohen Gadol en servicio y no el que fue retirado. Vamos a ir
Hay que ver, porque esta Mishnah hay que entrar con guantes, dice, ¿no? Entonces dice, En ben Cohen Mishum Shuach. Cohen Meshuach, Cohen que fue ungido. Dice. Entonces, no hay diferencia entre el Cohen que fue ungido con aceite de la unción. Entonces, nota 12. Aceite de unción, aceite con el cual debe ser ungido el Cohen Gadol, tal como ordena el versículo. Ungirás a Aarón y a sus hijos y lo consagrarás para que me sirvan como Cohanim. Moshe Rabbeinu fue el único que preparó el aceite de la unción y siglos más tarde el aceite fue ocultado por el rey Yoshiahu antes de la construcción del primer templo. O sea, entonces es decir, que los demás Cohen Gadolim no fueron ungidos con este aceite de la unción después del rey Yoshiahu. Y el Cohen Gadol que fue vestido con numerosas vestimentas. ¿Cuál es la diferencia? Que el primer Cohen Gadol fue ungido con un aceite que era especial, un aceite de unción, se llama Shem Mashuach, con que se ungía al Cohen Gadol y a los reyes de Israel. Shem Mashiach, aceite de la unción. Pero este se refiere al Kohanim Gedolim que fueron iniciados para servir en el Beit HaMikdash después del rey Yoshiahu, que en español es llamado Josías. Ocultar el aceite de la unción, y al final de la era del primer templo, en aquellos días, falta de aceite de la unción disponible para unir al Kohanim Gedolim. Estos eran iniciados para servir como Kohanim Gedolim en el Beit HaMikdash, vistiéndolos con numerosas vestiduras. La expresión numerosas vestiduras se refiere a que el Kohen Gadol utilizaba 8 vestiduras, 4 más que el Kohen común, para servir en el Beit HaMikdash. No obstante, después de haberse dado el caso de que haya ungido un Kohen Gadol vestido con numerosas vestiduras, antes de que el rey Yeshua ocultara el aceite de la unción, como el Kohen Gadol que hubiera estado ausente por algo tiempo y se hubiera tenido que designar otro en su lugar, en cuyo caso el sustituto habría sido iniciado vistiéndolo con numerosas vestiduras, pues no se unge a 2 Kohanim Gadolim en una misma generación. Esto aplica al Ritva. Okay, el Ritva son unos comentaristas grandes de la Torah, del Talmud, según Rabenu. En Masejet Nasir. Sí. En Masejet Nasir trataba el Talmud. El Ritva es Rabí. Él nació en España. Tiene ahí en ese vago que Ritva. R-I-V. Yom Tov. Yo creo que es Rabbi Yom Tov Ashvili. Si no estoy mal, el Ritva es Rabbi Yom Tov. También español del siglo XIII, XII, no, del siglo XIII, XIV. Rabenu Yom Tov Ashvili, no es el Ritva. O sea, que el aceite es algo especial, es muy especial. Fue escondido, no hay más, en la época del rey Josías. Después que se hizo, cuando había un Kohen Gadol, se ponían muchas vestiduras, pero no se le ponía aceite. Ese aceite que era... Está en la Torah, pero ya... ¿Usted sabe cómo se debe hacer? Sino que lo hizo Moshe Rabbeinu, el aceite de la unción. Apareció. Coloca R-I-B-R-I-T-B-A, B de vaca, A, espacio, Rabbi, R-A-W-I. Ahí te va a enseñar enseguida quién es el Ritva. En Google. Rabbeinu Yom Tov Ishvili. ¿De dónde nació? Sevilla, España, Sevilla. No estaba mal. ¿En qué año nació? 1200, 1300. 1200. Muy bien, no me he equivocado. Y falleció en Zaragoza. En Zaragoza, sí. El Ritva, famosísimo, un comentarista inmenso del Talmud. Y sus comentarios de la Torah son espectaculares. A ver, el Ritva, Yom Tov. Yom Tov. Ashvili. Se pronuncia Ashvili, pero la pronunciación correcta Ashvili, de Sevilla. ¿Cómo terminó siendo Ashvili? No me pregunten, pero no era Rabenu Yom Tov de Sevilla. Pero como ellos no pronuncian, cuando encuentran una doble L, se pronuncia como doble L, no como doble L, sino doble L. Sevilla. Bueno. Sevilla. El Ritva en Masejet Nasir dice esto. Todo esto que leímos fue de el Ritva. Entonces dice, este Cohen que fue ungido o el que no fue ungido no tienen diferencia.
más que en la obligación de llevar una ofrenda del toro que se ofrece por la transgredir cualquiera de las mitzvot, y que solo el Kohen Gadol que fue ungido debe ofrecerlo en caso de haber dictaminado por error por cierto acto prohibido cuya transgresión merece la pena de caret. Estaba permitido y él mismo lo haya cometido. Nota 14. Sin embargo, el que comete esta transgresión es el Kohen Gadol que fue investido con nuestra vestidura, debe dar una ofrenda de una cabra sin defecto como cualquier otra persona que comete este pecado. En este caso, él no ofrece un toro, sino que ofrece una cabra, como cualquier otra persona, porque él es Kohen Gadol, más no es Kohen Gadol ungido con aceite de oliva. Y el Kohen Gadol que fue retirado, es decir, que lo mandaron ¿cómo se llama? Lo pensionaron, lo jubilaron, después de ocupar temporalmente el puesto de Kohen Gadol, cuando éste no era apto para el servicio más que en la obligación de llevar la ofrenda del toro de Kohen Gadol que suele ofrecer en Yom Kippur. Durante el servicio de Yom Kippur, el Kohen Gadol debía ofrecer un toro que fuera de su propiedad, no de los fondos públicos. O sea, él tenía que ofrecerlo de su dinero. Y la obligación de ofrecer con una décima parte de Efa. Decíamos el Kohen Gadol suele llevar diariamente la ofrenda cotidiana, la ofrenda de los Menjat Habitim. Cada una de estas ofrendas solo las ofrece el Kohen Gadol en servicio y no el que fue retirado, el que es pensionado, el que sacaron a los del servicio. Entonces viene la primera pregunta: de lo que enseña la Mishnah, que la obligación de llevar la ofrenda de un toro por transgredir cualquiera de las mitzvot es la única diferencia que hay entre el Kohen Gadol que fue ungido y el Kohen Gadol que fue vestido con esas vestiduras, se deduce que con respecto al toro que ofrece en Yom Kippur la ofrenda de una décima de fa como Korban, tanto el Kohen Gadol ungido como aquel Kohen Gadol vestido con esas vestiduras son iguales y ambos deben ofrecer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Kohen Gadol que fue ungido y el que fue investido con numerosas vestiduras? Que el que fue ungido con el aceite que fue ocultado, cuando él se equivocaba en algo, tenía que llevar un toro. El que fue vestido con numerosas vestimentas tiene que llevar ¿qué? Lo dimos ahorita, ¿ok? Una cabra. Están aquí conmigo, sí, por favor. Estemos pendientes. La boisa. Una efa, o sea, es una medida de sémola. La sémola, una medida de La sémola. sémola es el extracto lo más puro. 21 litros de la harina, de trigo. Una efa. ¿Y eso ¿Por qué? ¿Qué cosa? por qué tenía que ser? Esa medida exacta. No tanto bueno, sí, la medida y que sea sémola de trigo. De trigo, lo mejor para Hashem. Lo más selecto, la flor de la harina, lo más es la sémola del trigo. Y eso es llevado como ofrenda delante de Hashem. Solo lo mejor puede ser llevado al servicio divino. Ahora, cabalísticamente hay una explicación de la sémola, de la efa, porque el valor, hay muchas cosas muy fuertes. Entonces continuamos. Es la Mishnah. Dice nuestra Mishnah que enseña que solamente el Kohen Gadol que fue ungido debe ofrecer un toro por transgredir cualquiera de las mitzvot y no el que fue vestido con numerosas vestimentas. No concuerda con la opinión de Rabbi Meir. ¿Quién es este? Rabbi Meir Balanés, que aprendió de la Jer. Rabbi Meir dice, pues ni siquiera la opinión de Rabbi Meir cabría objetar. Pero ¿cómo es posible que sea la diferencia entre estos dos Kohanim Gedolim? Si enseñó en la siguiente baraita: un Kohen Gadol que fue vestido con numerosas vestiduras debe llevar una ofrenda de toro que ofrece por transgredir cualquiera de las mitzvot que haya dictaminado por error por cierto acto prohibido cuya transgresión merece la pena de caret. Estaba permitido y él mismo lo haya cometido tal como debe hacer el Kohen Gadol que fue ungido. Estas son las palabras de Rabbi Meir. Los sabios, en cambio, dicen: no debe llevar esta ofrenda. De esta varita se observa claramente que, contrariamente a nuestra Mishnah, Rabbi Meir sostiene que un Kohen Gadol que fue vestido con numerosas vestiduras debe llevar una ofrenda de toro que ofrece por transgresión cualquier la mitzvot. Dice Rabbi Meir: no, ellos son iguales en todo. Sea con unción o sea por las vestimentas, son iguales en todo. ¿Sí? Pero ¿por qué Rabbi Meir piensa así? Preguntaré ahora: Maitama de Rabbi Meir. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Meir para decir que el Kohen Gadol que fue vestido con numerosas vestimentas lleva la ofrenda del toro por la transgresión de cualquiera de las mitzvot? Dictana. El siguiente, como enseña nuestra Baraita, con respecto al toro que ofrece por la transgresión de cualquiera de las mitzvot, dice el versículo Vaikra 4:3:
Si el Cohen Gadol ungido a Mashiach pecare, de este versículo se aprende que esta ley, más que con respecto al Cohen Gadol ungido con aceite de la unción, pues dice el Cohen Gadol a Mashiach, el Cohen Gadol ungido, y este otro no es ungido, porque no había, ya el aceite había ocultado. Con respecto al Cohen Gadol que fue vestido con numerosas vestiduras, donde se aprende que también debía haber una ofrenda, Tamul Lomar, para enseñarnos que el versículo dice el Cohen Gadol ungido Mashiach con artículo definido a Mashiach, para incluir también cualquier Cohen Gadol que fue vestido con numerosas vestimentas. El artículo el señala que tiene que ser cualquier Cohen Gadol, pero solamente el ungido es el que lleva toro, los demás llevan cabra. Conforme a quien establece nuestra Mishnah, no la establece conforme a la opinión de Rabbi Meir. Si es así, vamos a la última cláusula de la Mishnah. En vez de Cohen, a Mashiach, a Meshmash, de Cohen. No hay diferencia entre el Cohen Gadol que está en servicio y el Cohen Gadol que fue retirado después de ocupar temporalmente el puesto del primero, cuando éste no era apto para el servicio, más que en la obligación de llevar la ofrenda del toro que el Cohen Gadol suele ofrecer en Yom Kippur, y al ofrecer el corbán de una décima efá, de la cébola que el Cohen Gadol suele llevar diariamente. Esta cláusula se deduce que con respecto a todos los demás asuntos, ¿okay? Por ejemplo, si el Cohen Gadol retirado realiza su servicio, debe usar las 8 vestiduras, al igual que el Cohen Gadol en servicio. Es decir, aquí que aprendemos, el que subió en Kedusha no puede bajar de Kedusha. ¿Okay? Es una persona que ya ascendió en Torah, no puede bajar de ahí. Ascender siempre, disminuir nunca. Él fue Cohen Gadol momentáneamente porque el otro estaba enfermo o por alguna razón, ya sigue teniendo el mismo estatus. Aunque no puede haber 2 Cohen Gadol, no puede haber, pero digamos que el que fue sigue teniendo cierta consideración y cierto honor especial por haber sido Cohen Gadol momentáneamente. Tanto el Cohen Gadol que está en servicio como aquel Cohen Gadol que fue retirado son iguales para realizar todos los servicios. Es evidente que esta cláusula de Mishnah sigue la postura de Rabbi Meir, pues enseñó en la siguiente braita: si el Cohen Gadol tiene un defecto que lo inhabilite temporalmente y nombran a otro Cohen Gadol en su lugar, Rishon Hotzer, cuando el primero esté habilitado, vuelve a su servicio como Cohen Gadol. Y con respecto al segundo, la ley establece que aunque ya no esté en servicio, todas las mitzvot del Cohen Gadol le competen. Nota 20. Por ejemplo, debe usar las 8 vestiduras. No puede dejar que su cabello crezca demasiado largo. No puede rasgar su vestidura en señal de luto. Debe casarse solo con una virgen. No puede casarse con una viuda. Y realizar el servicio incluso cuando su estado es de onem. El día del fallecimiento de su cerca. Ese se llama onem, que no ha enterrado. O sea, él tiene todas las halajot como Cohen Gadol, porque ya una vez fungió como tal, entonces tiene que conservar el honor de ese cargo. Estas son las palabras de Rabbi Meir. Rabbi Yossi, en cambio, dice: mientras que el segundo no es apto para servir ni como Cohen Gadol usando las 8 vestiduras, ni como Cohen común usando las 4 vestiduras correspondientes. Amar Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yossi: ocurrió un suceso con Rav Yosef ben Ulam en la ciudad de Tzipori, que tuvo un defecto que lo incapacitó para el servicio de Cohen Gadol mientras ejercía, y nombraron a otro Cohen Gadol en su lugar. Y el caso fue presentado ante los sabios para que dictaminaran el fallo con respecto a la ley. Dijeron: el primero vuelve a su servicio. O sea, el que estaba de primero antes que tuviera la incapacidad, digámoslo así, ya se recuperó, vuelve a ser Cohen Gadol. Mientras que el segundo no es apto ni para servir como Cohen Gadol usando las 8 vestimentas, ni como Cohen común usando las 4 vestimentas correspondientes. ¿Cómo así? Pero si ya fue Cohen Gadol, ¿no puede volver a ser Cohen común? Dice, no puede volver a ser Cohen común. ¿Por qué? A ver, te explica. No es apto para servir como Cohen Gadol por la enemistad, porque no puede haber 2 Cohen Gadol. Entonces vamos a tener uno y otro. No. Porque se crea problemas que puede crearse entre el Cohen Gadol en servicio y el otro si continúa con su servicio. Tampoco es apto para servir como Cohen Gadol común por el principio, en lo que concerne asuntos de santidad, lo que les dije. Esto es muy importante. Mishum ma'alim bakodesh en lo moridim bakodesh. Se asciende en lo que respecta a Kedusha, y esto es una regla general en todo el judaísmo, Moray Berrabotai, en lo que respecta a cosas de mitzvot, en lo que respecta a cosas de Kedusha, en lo que respecta a cosas de Torah, siempre se asciende, nunca
se disminuye. En lo que concierne a asuntos de santidad, se asciende, pero no se desciende. Es decir, Cohen Gadol no puede ser, pero Cohen común tampoco es. Está en un estatus especial. Estamos hablando del segundo, ¿verdad? Es decir, que como el instituto ya ejerció como Cohen Gadol, no puede ser degradado a un nivel inferior como el de Cohen común. Vemos de esta baraita que la segunda cláusula de nuestra Mishnah, de la que se entiende que un Cohen Gadol que fue retirado para iniciar el servicio usando las 8 vestiduras, sigue la postura de Rabbi Meir, pues Dios se sostiene que no es apto para servir como un Cohen Gadol. La Gemara concluye la objeción. Significa que la primera cláusula de la Mishnah sigue la opinión de los sabios y la segunda cláusula sigue la opinión de Rabbi Meir. Es decir, en una cosa vamos como en otra cosa como Rabbi Meir. Donde la Gemara Amar Rafizda, efectivamente. Este es un caso especial. En que vamos como Rabbi Meir. Aunque en la mayoría de los casos vamos como Rabbi Meir, porque estudió de la Jer, aquí sí vamos como él. Porque en santidad hay que ya se ascendió, no lo vamos a hacer descender. Efectivamente, la primera cláusula de la Mishnah sigue la opinión de los sabios y la segunda sigue la opinión de Rabbi Meir. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef. En realidad la Mishnah se enseñó según la opinión de Rabbi, el compilador de las Mishnayot, de Rabbi Yehuda Nasi, y él expuso que en ella opiniones de diferentes Tanaim, como la obligación de un Cohen Gadol que fue vestido con nuevas vestiduras, de llevar una ofrenda, en ofrenda el toro que se ofrece por traer cualquiera de las mitzvot, expuso su opinión según la postura de los sabios. Mientras con respecto a la ley del Cohen Gadol que fue retirado, expuso la opinión conforme a Rabbi. Dice, no, esto en realidad es, según Rabbi Yehuda Nasi, él trajo de varios y al final hizo como un mix y al final quedó según la opinión de los sabios y según la primera parte como los sabios, la halajá, y la segunda parte como Rabbi Meir. Encontramos una halajá, la cual es según la opinión de Rabbi Meir. No es común. ¿Okay? Hay otra muy popular, la más popular de todas, de la de Rabbi Meir. No es la única, pero dice que si el pueblo israel puede perder el estatus de pueblo elegido por Dios. Dice, no. Todos ellos son amados mis elegidos y aunque se alejen de mí, seguirán siendo mi pueblo. Halajá como Rabbi Meir. O sea, un judío que no observa las mitzvot, si sigue siendo judío o no sigue siendo judío. Según Rabbi Yehuda, se fue. Según Rabbi Meir, todos ellos son mis amados, obra de mis manos, quiero glorificarme. No, nunca dejará de ser parte de eso. Halajá como Rabbi Meir. Una pregunta que todavía quedé confundido con la verdad que preguntó al principio, o sea, la diferencia del Cohen Gadol que es ungido con aceite, que es de la primera. O sea, si él comete un error ¿cuándo lleva el toro? Si comete un error, si hace algo que es caret, Que debería ser caret él lleva un toro. y no fue caret, dictaminó que no era caret, pero debería ser caret, él lleva un toro. Se equivocó, un taúd, un error, sí. Y el que no tiene, Lleva una cabra. Lleva una Cabra. cabra. Y la cémola, la hefa. No, ese es otro ejemplo. No, dice, porque el Cohen Gadol dice, y él suele ofrecer en Yom Kippur, ¿verdad? El Cohen Gadol suele ofrecer en Yom Kippur y la obligación de ofrecer, el Cohen Gadol ofrecía todos los días del año la efa. Eso lo tiene que hacer. Entonces, nos trajo la Mishnah, nos trajo la Mishnah, perdón, nos trajo como ejemplo de las funciones del Cohen Gadol. Tanto el ungido como el no ungido tiene que llevarlo siempre, todos los días del año. La diferencia de uno a otro es que uno por el error lleva un toro y el otro la cabra. Sí, exacto. Y la segunda parte nos habló de un Cohen Gadol que fue retirado. O sea, alguien que momentáneamente fue Cohen Gadol, porque el primero tuvo una incapacidad. Lo nombraron Cohen Gadol para sustituir. Entonces ya el primero se recupera. ¿Quién tiene que ofrecer? ¿Quién tiene que ofrecer? ¿El primero o el no? El que vuelve, el que había sido designado. Y el demás, y el anterior, el que, digamos, el que hizo la incapacidad, dice, él ya no lo ofrece, porque no es Cohen Gadol, pero tampoco le podemos volver a nombrar Cohen normal. Entonces queda ahí un estatus especial. De por vida. Requisito de Cohen Gadol. Más no sacrificios. Sacrificio lo lleva el Cohen Gadol en funciones. Que él fue momentáneo. Supongo que en un futuro vuelva a reincidir el primero, pues este ya está. O sea, no reincidir porque de pronto fue por enfermedad o por algo de fuerza mayor. ¿Okay? No. Entonces, ahí está esta persona. ¿Okay? Ese es el estatus. ¿Quién lleva las ofrendas? El Cohen Gadol. En funciones. No el que le hizo la incapacidad, digámoslo así.
Muy bien, Rabote, quedamos hasta aquí por hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén. Y Uberuji. Hasta